Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Lo que el pueblo proclama. En esta oportunidad vamos a conversar de Estado policial, democracia y nueva Constitución. Vamos a entrar a ir en profundidad sobre esta promesa que se está haciendo y este espejismo en el que se ha intentado sumar a todo nuestro pueblo. Esta falsa idea de que este proceso se ha dado en condiciones democráticas, que tiene legitimidad y que el 4 de septiembre va a culminar esta gran fiesta electoral con un proyecto constitucional o un texto constitucional que realmente va a cumplir y satisfacer las demandas populares. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Te lo vamos a contar aquí. Inicia esta segunda sesión de Lo que el pueblo proclama. Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos, meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez, porque saben lo que millones en la calle pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo. Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos. Bueno, vamos a partir entonces con este segundo programa que se llama, en términos generales, Lo que el pueblo proclama, en homenaje también a un gran compañero, luchador social, Dante Campana, dirigente de los estibadores portuarios, quien acuñó esta frase hace un tiempo largo atrás y que ya no está con nosotros, pero dejó un gran legado y nos hacemos cargo de su lucha, de su mensaje y de su consecuencia. Así que los invitamos. Ahora vamos a arrancar con dos súper invitados también en este programa. Es Paula, ella viene de la Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos, y también nos acompaña Rodrigo, que participa, es miembro integrante de ASEA. Luego nos va a contar en detalle qué es esta organización. Lo importante para nosotros es hoy día también poner en el debate, como lo hicimos en el programa anterior, que hablamos de feminismo y nueva Constitución. Hoy vamos a hablar y vamos a profundizar con nuestros invitados ¿a qué nos referimos o a qué se refiere? ¿Qué quiere decir este momento que se habla de un momento fundante, histórico, donde el Estado tendría, ¿no?, un carácter democrático a propósito del nuevo texto constitucional? Queremos desmenuzar un poco esos contenidos y para ello les agradecemos estar con nosotros hoy en este programa. Bienvenidos aquí a Lo que el pueblo proclama. Vamos a partir contigo, Paula. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Un poco de contexto. El 18 de octubre del 2019 ocurre un gran momento que viene a ser como síntesis de un largo proceso de demandas, de frustraciones del movimiento popular, de mucha represión y que tiene, digamos, este momento culminante a propósito de no son 30 pesos, son 30 años, bueno, hace sentido y explota. Hay un proceso incluso con carácter insurreccional que después deriva, a propósito del 15 de noviembre, en una salida política. Un poco se va cortando, se va estrechando y se va, digamos, de alguna manera cerrando la posibilidad de una irrupción más violenta, más radical, y se abre, a propósito de la firma del 15 de noviembre, de este acuerdo por la paz, en el que participan inicialmente solo una parte del sector, digamos, de los partidos clásicos, con Boris, por supuesto, como el gran representante de este grupo, o del Frente Amplio, los sectores progresistas, y de ahí en adelante, poco a poco, se va cerrando esa brecha. O sea, se cierra la brecha, se va toda la gente alineando y surge este proceso, este llamado a una nueva constitución, a abrir un proceso constituyente. Se habla que tuvo un carácter democrático, con participación popular, y muchos de los líderes de ese proceso, digamos, muy potente, las caras visibles de lo que fue la revuelta popular, se suman, incluso son elegidos como constituyentes. Cosas muy paradigmáticas como la tía Pikachu, digamos, que no deja de ser un simbolismo que denota un poco las características de ese proceso y lo que la gente va sintiendo que son los nuevos representantes de su voz.
efectivamente, desde tu punto de vista, ¿se generó este proceso constitucional en condiciones democráticas? ¿Hubo participación popular? ¿Cómo podemos hacer ese balance desde el punto de vista de el pueblo parte de este proceso constituyente? Bueno, muchas gracias, Marcela, por la invitación. Saludo también a Rodrigo. Hola. Sí, claramente, tal como tú lo señalas, refiriéndonos al contexto en el cual surge este proceso, este contexto se puede caracterizar como un contexto represivo, un contexto de impunidad, de tremenda impunidad contra los agentes estatales, policiales y militares que violaron los derechos humanos de muchísimas personas, con una total impunidad del gobierno del momento. Y es un proceso que tiene un origen bastante oscuro, en la medida en que el acuerdo de paz y por la nueva Constitución fue prácticamente un salvataje que hizo la clase política, estos sectores de la clase política, para salvar el gobierno, para salvar el modelo, y un dique de contención de las fuerzas populares, del gigante popular en acción. Porque es verdaderamente y lamentablemente la salida institucional lo que hizo fue en el fondo salvar al modelo, salvar al sistema, salvar a la élite política y desviar esta fuerza movilizadora, esta fuerza profundamente democrática, porque el proceso de la revuelta implicó también la constitución de muchísimas asambleas, por ejemplo, donde sí se ejercía una democracia directa, donde sí había una tremenda y masiva participación popular. Entonces, con este acuerdo oscuro, es una trampa para los sectores populares, los sectores que luchan contra la injusticia del modelo y del sistema, porque verdaderamente canalizó todas las energías hacia una salida institucional que a la vez lo que permite es continuar avalando y sosteniendo un modelo, porque lógicamente el modelo no va a cambiar porque cambie la Constitución, porque realmente para vivir en condiciones de dignidad, con lo que habría que terminar es con el capitalismo, o por lo menos con el modelo neoliberal. Y a pesar de que el proyecto de Constitución sí tiene una retórica, porque es retórico, una retórica en pos de los derechos fundamentales de las personas, el hecho de que no exista la propuesta de hacer cambios fundamentales en el plano económico, por ejemplo, hace que esto quede solo en la retórica, porque es insostenible, es insostenible. Entonces, además de ser es un engaño para el pueblo, para los sectores populares en lucha, es un engaño, es una trampa y es una desviación de la tremenda capacidad mostrada por el pueblo, capacidad de organización, capacidad de lucha. Por algo se denomina el gigante popular, que es también una figura metafórica que se usó en otros tiempos en la lucha contra la dictadura. Rodrigo, ¿tú crees, siguiendo un poco la línea de Paula, hay algunas medidas que nosotros podamos haber dicho el gobierno, o cuando se inicia, estaba Piñera, ¿no?, en ese tiempo, con este salvavidas que fue, digamos, lo que realmente le permitió seguir, mantenerse y volver a refrescarse a la clase política de un momento en el que no podemos olvidar que este levantamiento popular que se produce el 19 de octubre le dice a la gente, el 18 de octubre, le dice al gobierno: no queremos más esta clase política, claro, no nos gusta este modelo económico. O sea, se avanza y se da un salto en términos de entender que es el modelo que nos oprime y que es esa clase política quien lo administra. Al momento de pegarse esta salvada, digamos, este salvavidas que le llega al gobierno, cuando se inicia ya el proceso de la elección de los constituyentes, ¿se tomaron medidas reales para bajar la represión, para generar condiciones de discusión y de debate democrático con las comunidades? Porque veíamos a estos representantes de la constituyente, se hace una elección, digamos, abierta, pero luego se supone que ellos salían a debatir y esto se construía con el pueblo. Ese pueblo que se organizó, como bien lo dices, en asambleas territoriales, incluso en cabildos, hubo bastante y diversas formas de organización, entre medio de la pandemia, ¿no?, que no fue un tema menor.
¿crees tú que se tomaron medidas desde la institucionalidad para garantizar que el proceso se diera en condiciones democráticas? No, porque no era el objetivo ese. O sea, el tema de que sea un proceso democrático es la retórica, como decía la compañera, ¿no? Aquí el punto es la decisión política, ¿no es cierto?, de llevar adelante un proceso para salvar el modelo, como decía Paula, ¿no es cierto?, desactivar la revuelta social popular, ¿ya? Y escribir una nueva constitución que sea un gatopardismo. O sea, en ningún momento estuvo en discusión, pienso yo, la posibilidad de hacer una refundación del Estado, del país, nada. Ya es simplemente buscar los mecanismos para lograr estos objetivos. Respecto de eso, a mí me gustaría hacer algunas precisiones. Tú hablaste de constituyente, yo creo que esto no tiene nada de constituyente, esto es constitucional. Ya es un proceso constitucional, ya, y todo lo que sea, y por eso se llama además convención constitucional, no se llama asamblea constituyente. Estamos hablando de otra cosa. Segundo punto, yo vengo de una organización que se llama Asamblea Constituyente en Acción, ya, y nosotros recuperamos el poder constituyente originario. Ya, el poder constituyente originario es el que tenemos todas las personas que nos constituimos para, ahí sí, ¿no es cierto?, plantearnos ya una nueva estructura política, una nueva estructura de las relaciones de poder al interior del Estado, pero de decisión amplia de todos los pueblos y de todas las personas, ya a través de democracia directa o de los mecanismos que los pueblos decidan, que es exactamente lo que estaba ocurriendo durante el estallido. Durante el estallido todo el pueblo se empezó a movilizar porque ya esto no quería más, ya porque no quería más ni con este modelo ni con esta clase política. Ya esta clase política tenía un 96% de rechazo, quizás menos. Todas las instituciones del Estado estaban en esa misma condición. Por lo tanto, el tema de la necesidad de que el constituyente, el poder constituyente originario sea el que tomara la palabra, es lo que correspondía. ¿Ya? Y sin embargo, ¿no es cierto?, el poder político usurpó este poder constituyente originario, ¿ya? Y con esa usurpación genera, ¿no es cierto?, un conjunto de normativa, ¿ya?, que en realidad no es constituyente, es constitucional, ¿ya? Y esta normativa la instala desde la Constitución del 80. Por lo tanto, todo lo que se ha estado realizando es un proceso enmarcado en la Constitución de Pinochet Lagos. Eso hay que tenerlo completamente claro, ¿ya? Por lo tanto, aquí no hay objetivos mayores que los que se acaban de plantear y eso es lo que ocurrió. Por lo tanto, buscar mecanismos que se hayan, digamos, tomado medidas para bajar la represión, generar democracia directa, deliberación, etcétera, eso jamás se hizo ni nunca fue la intención. Ya yo diría más, ya como es una decisión política, todos los que participamos en la asamblea, en las asambleas que estuvimos durante el estallido activo, ya este poder constituyente originario no solamente es un tema de pensar o ponerse a escribir, sino que también es acción, ya, porque también tiene que defender y tiene que llevar a cabo lo que se está planteando, ya, que era el proceso en el que estábamos, eso era el estallido. Ya desde nuestra perspectiva, el estallido era una expresión del poder constituyente originario, que estaba desarrollándose, y eso se detuvo, ¿ya? Y eso lo detuvo la clase política. Y en estas asambleas, que había mucha gente de los partidos políticos, ¿no es cierto?, adentro, se empezó a generar una confusión, ya una complicación con todo el aparataje además comunicacional, etcétera, ya que se sumó más estos partidos políticos y se empezaron a desactivar y todo esto se llevó a este carril, ¿no es cierto?, electoral, constitucional, retórico, ¿no es cierto?, con mucha demagogia, que en lo personal a mí se me asemeja mucho a lo que fue el periodo del paso de la dictadura, ¿no es cierto?, a esta pseudodemocracia, ya con la franja del no, con todo lo que se prometió y que no se cumplió, la forma en cómo se dijo también, con la esperanza, etcétera, y a continuación tenemos los 30 años de ejemplo, ya donde nada de lo que se dijo fue, ya es más, a los pocos meses que entró Elwin, se empezaron a licitar el cobre, que había sido parte del acuerdo que había tenido con Estados Unidos para subir, que es otro actor que no se puede dejar de pensar, ¿no es cierto?, en el nivel internacional. Ya estamos dentro de un mundo donde los imperios están en disputa y por lo tanto tienen también sus hegemonías territoriales y Chile está dentro de la esfera de Estados Unidos.
Sí, también un poco para cerrar la idea y para que vayamos al segundo tema, desde lo que hablábamos recién, ¿no? Si se dieron las garantías, hubo garantías incluso desde la institución de aportar a que se diera en un contexto democrático, el rol de los medios de comunicación también jugó, digamos, totalmente en contra. No vimos grandes debates televisados, no vimos el pueblo realmente participando, y el factor de la pandemia también fue esta idea de confinarnos de manera permanente para también ir desintegrando la organización popular. Fue una estrategia que desde la institucionalidad tuvo sus efectos. Bueno, vamos a cerrar un poquito ahora esta idea de la primera parte, que da un poco el contexto en el que se generaron este debate, en el que se generó todo este proceso desde el 18 de octubre hasta el momento, ¿no?, que ya nos acercamos próximamente, y que desde la perspectiva de esta franja de la que somos parte, tanto el referente político-social, organizador de esta serie de programas, con la colaboración de Prensa Opal, más las organizaciones y los compañeros que están aquí presentes, queremos ir avanzando a desmenuzar un poco más sobre el tema de nuestro programa el día de hoy, que es el Estado, democracia, este Estado represivo, democracia y la nueva Constitución. Así que ya volvemos con la segunda parte de este programa. Vamos a ir en detalle sobre si este nuevo texto tiene garantías de transformación o no. Ya venimos. Pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo, por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos. Así que vamos, con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron, nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos, y como si cada uno fuera hijo nuestro, los apañamos. Vamos pa'lante con la rabia de ese octubre, con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren, sin ingenuidad ni paso en falso y sin negar la efectividad de fuego y camotazo. Vamos a votar pero sin ni una sola ilusión, sabemos que acá abajo está la solución, ya lo rapeamos antes, ¿se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización. Vamos, 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 solo en el pueblo confiamos. Vamos, 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 solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación, soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica, y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando. Bueno, vamos a seguir conversando en el segundo de nuestros programas, Lo que el pueblo proclama. En esta oportunidad estamos hablando de Estado policial, democracia y nueva Constitución. Entonces, ahora vamos a empezar un poquito a desmenuzar estos conceptos, estos términos en el nuevo texto constitucional. Pero antes quiero recordarles que este programa está producido, realizado por el referente político-social con el apoyo y la colaboración de Prensa Opal. Así que vamos a seguir conversando, nos quedan más temas todavía, por lo tanto los vamos a invitar permanentemente que sigan viéndonos a través de nuestras plataformas y comentando también sobre esta posición un poco distinta, pero con una gran perspectiva y una gran convocatoria que va mucho más allá del 4 de septiembre. Hay mucho trabajo por delante y nos estamos preparando desde hace muchos años para darle continuidad a las luchas populares y para que todas las organizaciones y nuestro pueblo tenga también una alternativa más allá de lo que hoy este sistema ofrece, que es el votar rechazo o votar apruebo el 4 de septiembre. Entonces seguimos conversando con Paula y con Rodrigo sobre las condiciones. Hablamos recién sobre este contexto en el que se da este proceso al que se le llama constituyente, pero no lo es un proceso constitucional. Ahí Rodrigo nos hace esta aclaración, pero es como se le ha presentado a la gente, ¿no? No es una asamblea constituyente, que fue también un gran anhelo que hubo de los sectores populares y organizados previo al 18 de octubre. Entonces, dentro de las cosas que se prometen, ¿no?, que son grandes, estas banderas, estas consignas que se han levantado de parte de los, ¿cómo le diríamos entonces? Convencionales constitucionales. Convencionales constitucionales, exacto. Ha sido que este nuevo texto garantizaría la protección y le daría garantía de los derechos humanos individuales y colectivos.
Sin embargo, bueno, lo que podemos decir, y sobre eso se establecen algunos artículos que van en esa línea. El de la desaparición forzada es uno de los que se ha considerado también como muy importante, es potente y que también concitó bastante debate dentro de, principalmente, los juristas ligados al tema de derechos humanos. Sin embargo, Chile está adscrito a varios convenios internacionales desde hace mucho tiempo, que por supuesto en la práctica no son respetados, no han sido, digamos, integrados a la legislación actual, sobre los que el Estado además ha perdido varias, digamos, disputas internacionales donde efectivamente se han violado esos derechos en nuestro país. ¿Qué hablar de la situación que vive hoy día el pueblo mapuche, la situación que vivieron todas las personas que se movilizaron en el contexto de la revuelta popular y las que se han seguido movilizando por distintas demandas hasta el día de hoy? ¿Creen ustedes que es posible garantizar que efectivamente se cumplan esa protección de nuestros derechos, tanto personal y colectivo en el ámbito de los derechos humanos? Parto contigo ahora, Rodrigo. Que la problemática de los derechos humanos, a pesar de todos estos tratados, ¿no es cierto?, internacionales que tiene firmados Chile, y que hay tratados que incluso entregan algunos elementos de control, ya por lo tanto los cuales se puede apelar, de hecho se hace, ya alguna organización de derechos humanos a veces lo hace. Pero el fondo de toda la situación es política. O sea, yo creo que nunca podemos perdernos ya en que el ámbito político es el que finalmente define el acontecer ya de los acontecimientos. Por lo tanto, no se saca nada con que las cosas estén escritas, ya si la decisión política, la voluntad política no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que por lo tanto ya es necesario constituir una fuerza política ya para poder hacer vigentes esos derechos. Y esa es la problemática en la que estamos y la que tenemos que construir. ¿Ya? Y esa es una tarea de los pueblos de manera autónoma e independiente. Para poder lograr de que no haya tortura, de que no haya desaparición, ¿no es cierto?, de que el Estado policial, ¿no es cierto?, genere todo lo que genera, como tenemos la situación de los presos políticos actual. O sea, 2 años hay un preso político, Giordano, ¿no es cierto?, que está porque miró de manera homicida, claro, ¿me entiendes?, a un PDI, ¿ya? Y ese es uno de los elementos centrales por lo cual tiene 7 años de cárcel. O sea, es una cosa aberrante, ¿ya? ¿Y por qué puede ser? ¿Por qué puede ser? Puede ser, ¿no es cierto?, porque hay una decisión política de que así sea. Ya, porque se trata, a través de los presos políticos de la revuelta, se trata de generar ya un miedo en la población ya y una desactivación del movimiento. O sea, es un llamado, oiga, usted no se meta, no se movilice, porque si usted lo hace ya y sobrepasa nuestras normas, ya usted va a estar preso por mucho tiempo. Ya, ese es el mensaje que se quiere dar con estos 2 años, que es exactamente lo mismo que hizo la dictadura en época de Pinochet. No, en la época de Pinochet no se ocultaba que había tortura, ni era la intención que se ocultara, ni que se ocultara que había desaparición. No, tenía que saberse. Ya era importante que se supiera para que se evitara la desmovilización y el alzamiento de los pueblos. Entonces, yo te tendría que decir de que una cosa es la letra y otra cosa es la acción. Siguiendo un poco la misma línea, si nosotros, cuando hablamos de que el Estado tiene un carácter represivo, que no solamente se expresa en la materialidad, en las detenciones, incluso en la aplicación de la tortura, eso lo vimos, bueno, cuántas personas, más de 400 personas sufrieron daño ocular, abuso sexual, o sea, hay un montón, digamos, de expresiones de esa forma de represión. Pero hay un elemento que me parece que es importante también que lo abordemos, y es que basta con que yo lo declare en un texto constitucional cuando sigo manteniendo, y aquí quiero hacer como una especie de parodia comunicacional, como que pasamos del hashtag abolir Carabineros de Chile al hashtag vamos a reformar Carabineros de Chile, y ahora hashtag defendamos Carabineros de Chile, porque en las últimas declaraciones de Gabriel Boric, esta misma semana, él dice que para frenar la delincuencia, etcétera, como parte de la campaña también de su gestión, Carabineros cuenta con todo su apoyo. Entonces, si hay una institucionalidad vigente que no se toca en esta reforma, o sea, en esta nueva texto constitucional, si hay esa institucionalidad
que no se toca, si hay un sistema de justicia, además, que como tú dices, permite que Giordano, o sea, ¿cómo es posible que el único testigo sea el mismo PDI que lo denuncia? Entonces, si hay un entramado institucional que no tiene en este texto ningún tipo de abordamiento en miras de que eso se dé, ¿cómo es posible que se pudiese realmente hablar de un Estado que deje de ser represivo, digamos, y cambie sus condiciones? ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Que claramente no es posible, no se sostiene. Y otra vez volvemos al tema de lo retórico, cuando no existe la materialidad que permita de verdad esas transformaciones. Por ejemplo, es un clima de tal impunidad que es vergonzoso y es aberrante. Por ejemplo, de las 8.600 y algo denuncias de violaciones de derechos humanos que se han hecho a partir de la revuelta popular, solo siete han terminado en condenas para agentes militares y agentes policiales que lo perpetraron. Eso ya es una cifra que nos ilustra de qué manera no existe, tal como señala Rodrigo, ni la voluntad política ni la institucionalidad que permita que aquello que se le está declarando en términos retóricos realmente se pueda manifestar en la realidad. Hay casos tristemente célebres, como es la situación en Colombia, por ejemplo, donde rige una constitución denominada la Constitución de los Derechos Humanos, que fue realizada en 1991. Sin embargo, en todo este periodo se ha cometido el genocidio contra una organización política llamada Unión Patriótica, donde es un genocidio político determinado por tribunales internacionales de derechos humanos. Fueron exterminadas casi 5.000 personas, 4.000 y algo asesinadas personas y 1.117 desapariciones forzadas. Luego está el caso que se denomina de los falsos positivos, que son 6.000 ejecuciones extrajudiciales realizadas entre el 2006 y 2009 por militares de jóvenes de sectores populares o de sectores marginales y por un bono que existía en ese periodo para los funcionarios militares. Fueron ejecuciones extrajudiciales de estas personas haciéndolas pasar por combatientes para justificar esta bonificación que le entregaba el Estado a los funcionarios militares. Es una aberración. Y ni hablar de la cantidad de prisioneros políticos que existen en Colombia a pesar del acuerdo de paz. Siguen en la cárcel 400 presos políticos FARC, 1.500 del ELN y 1.200 de la revuelta del estallido popular en Colombia, sin considerar los 70 asesinados y la incontable cantidad de personas desaparecidas. Entonces, este caso, ¿qué es lo que nos ilustra? Que puede haber la constitución más democrática, pero si no existen la voluntad política ni las condiciones para que aquello se realice, el Estado puede garantizar masacres, el Estado en realidad puede hasta sacar leyes en contra de su propia, que se podrían denominar como inconstitucionales, para justificar la represión, para justificar la represión contra el pueblo que lucha y que avanza. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Perú, que de verdad son situaciones aberrantes, por ejemplo, con la aplicación del derecho penal del enemigo. Tenemos el caso de 77 personas que fueron detenidas en 2020, ahora 25, una semana atrás, con ninguna justificación. De verdad, es la aplicación del derecho penal del enemigo. Lo que dices tú es preventivo, es cómo funciona el Estado de manera preventiva. Hay sectores de la población que tienen una potencialidad antisistema, revolucionaria o de movilización, y el Estado preventivamente a ese sector lo encarcela, lo persigue, lo criminaliza, lo judicializa para impedir esa posterior suceso. Entonces es eso lo que aplican los Estados, derecho penal del enemigo. Y de verdad es como, esto de verdad es solo retórico, no se puede justificar, no va a ser realizable. Y sobre todo en la medida en que el pueblo avance en lucha y movilización, el Estado va a seguir mutilando, va a seguir encarcelando, va a seguir desapareciendo, porque es su razón de ser al fin y al cabo. Bueno, para eso tiene una institucionalidad también, que son las Fuerzas Armadas y de orden, ¿no? Que es y la tremenda impunidad, imagínate. Piñera fue sobreseído de la acusación de reiteradas violaciones a los derechos humanos y que era una demanda
tremendamente sentida de nuestro pueblo y fue sobreseído. Es hipocresía pura. Sí, bueno, ¿para qué hablar del director del Instituto de Derechos Claro, Humanos, no? claro. Que un poco, y que no se lograra nunca la calificación de violaciones Sí. sistemáticas, que también fue otra pelea Mira, importante. yo te quería apuntar que esto no solamente es a nivel local, ya al claro. interior de los países, sino que también sucede a nivel internacional. El caso de Israel a mí me parece muy paradigmático. ¿ya? Sí. O sea, hay una cantidad de resoluciones de las Naciones Unidas Sí. en contra de las actuaciones de Israel en relación con el conflicto con Palestina, ¿ya? Y que no se respetan nada. La y de todo Estados sigue Unidos. igual, por supuesto, porque detrás tiene, ¿no es cierto?, su aval en el Comité de Seguridad Internacional ahí de las Naciones Unidas a Estados Unidos y que por lo tanto no pasa nada, absolutamente nada. Quedan O sea, reclamos. piensa tú, la misma guerra de Irak, ¿no es cierto?, se generó una noticia, un hecho de que habían armas de destrucción masiva. Estados Unidos las tiene, los imperios tienen las armas de destrucción masiva, bueno, Irak no las podía tener, pero tampoco existieron nunca, y sin embargo la guerra se hizo. ¿Y quién se hace responsable de esa guerra? Nadie. Claro. Se da a nivel global, obviamente Claro. a nivel local, en nuestra propia América Latina, en el caso de México, y tenemos, Sí. bueno, desgraciadamente un sinfín más de otras situaciones donde se vulneran efectivamente los derechos de los pueblos cuando precisamente interpelan y ponen y empiezan a disputarle un protagonismo al Estado. En esa misma línea, también recordar, y quería comentarlo con ustedes, que nosotros nos enfrentamos también a un escenario que se abre, o sea, si llegase a ganar el apruebo el 4 de septiembre y empieza el proceso de hacer, de poner en práctica, ¿cierto?, esta normativa. Estoy pensando principalmente en esto de la desaparición forzada, bueno, y estas garantías a los derechos humanos, que es lo que se supone que en el texto se está estableciendo. Sin embargo, mientras eso pase y que eso se conforme o se concrete en leyes, se mantienen estas disposiciones transitorias, dice la normativa vigente, seguirá en vigor mientras no sea derogada o sustituida. Por lo tanto, sigue vigente la Ley de Seguridad Interior del Estado, sigue vigente la Ley de Control de Armas, sigue vigente la Ley Antiterrorista, la antibarricada, bueno, que sabemos que en el contexto además que se hizo. Por lo tanto, se mantienen todas las herramientas desde el punto de vista jurídico, represivas, para contener al movimiento social. Sabemos que también se está ahí asomando una crisis económica importante, no solo aquí, sino que a nivel global, y que puede, por supuesto, empujar, digamos, las demandas populares, puede empezar a tensionar. ¿Cómo ven ustedes el escenario de post-plebiscito y cómo debería el pueblo en el fondo articularse y prepararse para ese momento? Porque todas estas disposiciones van a seguir vigentes hasta que o se logre, por un lado, concretar y avanzar en esta normativa, que está declarada, pero que no sabemos cuál va a ser la forma que va a tomar, y eso, desgraciadamente, también no depende de la opinión y la voluntad popular, va a depender de la misma clase política que fue interpelada el 18 de octubre del 2018. Entonces es un panorama complejo. ¿Cómo ven ustedes que se puede dar ese proceso? Yo citaría no solamente la segunda transitoria, que además tiene un agregado de que la Corte Constitucional, que sale de esta nueva Constitución, si ganara apruebo, ya sería la que también tomaría algunas definiciones en relación a lo que seguiría vigente. Pero esta Corte Constitucional tiene mayoría de designaciones del mundo político. Ya, por lo tanto, seguimos manteniendo el poder, ¿no es cierto?, en los partidos políticos, básicamente. Ya, por un lado. Por otro lado está la séptima transitoria, ya, que define que con 4/7 del Parlamento, o sea, de la Cámara de Diputados y de Senadores actuales, ya hasta el 2026, con 4/7 puede hacer sin ningún tipo de consulta, ya puede modificar todo lo que quiera de la Constitución, salvo algunas normas específicas que tienen que ver con las transitorias, que tienen que ver con algunos medios ambientales, ya, y que tienen que ver con el sistema político del Estado, para los cuales necesita 2/3 para no hacer consulta, o si no tendría que hacer consulta. Pero tiene los 2/3, o sea, tú revisas la composición del actual Parlamento en la Cámara de Diputados y en el Senado, los revisas, están los nombres de donde pertenecen, etcétera, ya los cuentas y te vas a dar cuenta de que tienen los 2/3, no solo los 4/7, ya todo el sector neoliberal
mantuvo tuvo poder en Chile por estos 30 años, ya sin contar siquiera el sector de gobierno, sino que pensemos del PS, digamos, hacia la derecha, tiene los 2/3. Tiene los 2/3, por lo tanto, pueden hacer y deshacer con la nueva Constitución lo que quieran. Yo eso le llamo la letra chica de la prueba, ¿ya? O sea, cuando tú apruebas, si tú apruebas esta Constitución, tú no estás aprobando solo las normas completas, sino que tú también estás aprobando las normas transitorias, ¿ya? Y por lo tanto estás aprobando la letra chica y por lo tanto le estás otorgando vía estas dos transitorias que estamos hablando, la segunda y la séptima, todo el poder al actual Parlamento, a la actual Cámara de Diputados, al actual Senado, para que haga lo que quiera, modifique lo que quiera, derogue lo que quiera y escriba lo que quiera, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a quedar de esta nueva Constitución si es que llegara a aprobarse? La ilusión. Exacto, entonces lo que yo digo, aquí estamos frente a un espejismo, porque se está hablando, ¿no es cierto? Porque se habla, ya esto es lo que vamos a tener, esto es lo que nos dicen, etcétera, pero no se habla de lo que va a ocurrir realmente. Los partidos políticos ya están discutiendo hace rato qué es lo que quieren cambiar, ¿ya? Y esto no solamente va a ocurrir si gana la prueba, va a ocurrir lo mismo si gana el rechazo, porque son los mismos, va a ser también a través de la misma Cámara de Diputados, de la misma Cámara de Senadores, la actual, ya que están ahí todos los nombres, la actual, los que van a escribir, en el caso de que gane el rechazo, vía tercera vía, que ya están tomando los acuerdos, ya para ver cómo va a ser esta nueva Constitución. Por lo tanto, desde mi perspectiva, son las dos caras de una misma moneda. La cocina constituyente. O la cocina constitucional sería lo que estamos viendo. ¿Cómo lo ves tú, Paula? Claro que lamentablemente la continuidad de estas leyes represivas van a permitir que continúe este clima de represión. No nos podemos olvidar de la cantidad de compañeros y compañeras que siguen encarcelados, muchos en prisión preventiva por periodos largos, muchas personas en prisión preventiva que luego han sido liberados, o sea que estuvieron en prisión preventiva por una arbitrariedad de los agentes estatales. Son en este momento aproximadamente 200 prisioneros y prisioneras políticas, sin contar, que es casi incontable, la cantidad de gente que fue procesada o que sigue con procesos con arresto domiciliario o distintas formas del proceso, pero fuera de la cárcel, que de todas maneras fueron judicializados. Además de estos compañeros y compañeras, tenemos a 30 prisioneros políticos mapuche y casi 9 compañeros y compañeras que están condenados a largas condenas, ¿no? Que son, por ejemplo, Marcelo Villarroel, Mauricio Hernández Norambuena, Raúl Escobar Poblete, Mónica Caballero, Francisco Solar. Entonces, todos estos compañeros y compañeras que de periodos anteriores, pero que de verdad es todo, como lo señalas tú, es toda una institucionalidad que se ha impuesto sobre todos aquellos sectores en lucha. Y también se aplica el derecho penal del enemigo, que es con todas estas personas que de verdad, solo por mirar, por decir, están en prisión y pasan en prisión 2 años, con todo lo que implica estar en estas condiciones. Estar hoy en una cárcel donde de verdad son permanentemente vulnerados los derechos fundamentales de las personas. O sea, son condiciones de vulnerabilidad permanente. De hecho, el mismo tema de que exista el aislamiento, que es en la cárcel de alta seguridad, eso está catalogado como un medio de tortura por los organismos de derecho internacional y se aplica sistemáticamente. Es eso lo que existe, es eso lo que existe. Me refiero no solo para el tema de la vulneración de los derechos de los presos políticos, también de toda la población carcelaria en estos momentos. Sí, una condición bastante inhumana. Sí, también recordar que las cárceles están concesionadas, son administradas como parte de este gran negocio que ha logrado este modelo neoliberal y este experimento en Chile que pareciera que a veces tiene sus fisuras grandes y que de alguna manera se va volviendo a pegar con la complicidad de algunos sectores que se llama progresistas o que representan las demandas populares. Bueno, vamos a cerrar este bloque para luego pasar a este cierre.
al cierre de nuestro programa con nuestra gran demanda y nuestro llamado a todas y todas los que luchan. Así que ya venimos con la última parte de lo que el pueblo proclama. Y organización, vamos, 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 solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó, queríamos asamblea sin ninguna limitación, soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando, los políticos de siempre hay que echarlos cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie. Saben que ya cambiamos, que abrimos los ojos y nos encontramos, saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos. Los ricos nunca nos dieron nada, ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas, pero sobrevivimos como siempre lo hicimos, con la olla común y los vecinos unidos. Y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible, somos el manso equipo, somos indefendibles. Bueno, ya estamos llegando al cierre de este segundo capítulo de Lo que el pueblo proclama. En esta oportunidad estamos trabajando el tema clave, Estado policial, democracia y nueva Constitución. Hemos ido poco a poco poniendo en contexto las condiciones en las que se llega y se está avanzando en este proceso. También hablamos y fuimos profundizando de las características. ¿Cambia o no cambia el Estado represivo? ¿Qué condiciones se deben dar para que esto efectivamente tenga una transformación? ¿Y qué condiciones claramente no están garantizadas? Y ahora vamos a empezar a cerrar, porque en el marco de este plebiscito de salida, el día 4 de septiembre, las opciones que se le han entregado al país han sido rechazo o apruebo. Sin embargo, hay una condición que va de alguna manera marcando también, podríamos decirlo, la necesidad de este entramado, esta gran gobernanza política, de darle legitimidad a este proceso. Y para ello han establecido que el voto sea obligatorio. Por lo tanto, de esa manera hacen de alguna forma desaparecer la posibilidad de una alta abstención que ha sido la tendencia de estos últimos 30 años. La no participación de la gente, que de alguna manera va reflejando también la ilegitimidad que ven en los procesos políticos, en los procesos electorales y, bueno, la no coincidencia con la forma de gobernanza y el modelo económico que nos rige. Por lo tanto, darle a la gente la obligatoriedad de ir a votar y si no lo hace multarla es también una forma de expresión de este Estado que hace este llamado, digamos, a que la gente esté absolutamente encerrada y empujada. La pregunta es, ¿tenemos alternativas frente a eso? De eso vamos a conversar en este último bloque con Paula y Rodrigo. Estamos en este llamado, ¿no? Y se han levantado voces disidentes. Bueno, todo lo que hemos conversado va en esta línea de mostrarle a la gente también, a todas las personas que nos escuchan, que efectivamente esta es una gran farsa, hay un engaño, claramente que hay un engaño hacia el pueblo, las luchas populares. En una frase resumir, el pueblo puso, digamos, al igual que en el tiempo de la dictadura, este es un momento muy similar, sí. Puso la sangre, en este caso puso la sangre, la prisión, puso su libertad, puso sus ojos, y ahora es la misma clase política contra la que se levantó el 18 de octubre quien viene a ponerle la norma y decirle cuál es el quehacer de aquí en adelante. Y hace este proceso, este enjuague, y de pronto como que despertamos y nos encontramos, pareciera en un callejón sin salida. Pero tenemos salida, tenemos alternativa a los sectores que estamos denunciando esta farsa constituyente. Rodrigo. Ya, bueno, a ver, mira, como primera cosa, como dije al comienzo, ya aquí al existir una usurpación del poder constituyente originario, ya no partimos con un poder ilegítimo, o sea, un proceso ilegítimo, ya en relación con el tema de la convención y la escritura de esta nueva constitución. La continuación de este proceso, ya que yo creo que se mantuvo también durante la escritura y durante todo el proceso de la convención, esta ilegitimidad también se fue manifestando porque se generó un aislamiento de la convención ya con el resto de los pueblos y se sometió
ya al poder constituido y respetó absolutamente todas las reglas que se le colocó. Ya no se tocaron los tratados de libre comercio, los tratados internacionales, ninguno, ya se sometió a esta ley 21.200, se aceptaron los plazos, que era una cosa fundamental, porque si quisiéramos haber hecho un proceso participativo con democracia directa, etcétera, se tendrían que haber aumentado los plazos. Pues no, ¿no es cierto? Los plazos también se mantuvieron, etcétera. Por lo tanto, la convención aceptó todo el cuento, los 2/3, ¿no es cierto?, también para la decisión de cuáles son los artículos. No varió nada, por lo tanto se sometió. ¿Ya? Entonces, no hay legitimidad en el proceso. Al no haber legitimidad en el proceso, yo creo que a nosotros se nos abre como pueblo ya el derecho de hacer uso de nuestra objeción de conciencia como primera cosa, ya, y el uso también de nuestro derecho a la desobediencia civil. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna obligación de someternos, porque esto finalmente termina siendo una especie de dictado, ¿ya? Porque si no es legítimo, ya es porque alguien está tratando de hacer una imposición, ¿ya? Y por lo tanto tengo el derecho a desobedecerlo, y por lo tanto, desde mi perspectiva y de nuestra organización, el llamado es a la abstención. Ya, porque como vemos, ya además con estas transitorias, con estas letras chicas, no se nos está ofreciendo nada claro. Ya esto es un espejismo, ya, porque se llama que hay esperanza, que esto es bonito, entonces va todo el mundo para allá, ya, y se va llegando y ¡pum!, cambia la regla y el espejismo se lo lleva más para allá. Y ¡pum!, se avanza en algo, ¿me entiendes? O sea, se hace creer y nuevamente hacia allá, y por lo tanto nunca se alcanza lo que se quiere alcanzar. Entonces se mantiene en esa situación como engañosa a los pueblos. Y por lo tanto, eso, yo creo que cualquier persona que tenga un poco de conciencia y de dignidad, es difícil que uno se meta. O sea, por lo menos en nuestro caso, con nuestros compañeros, compañeras, no estamos en condiciones de meternos, digamos, en estas reglas. ¿Ya? Y por lo tanto, creo que esa es una de las opciones. Y a continuación la gran pregunta, bueno, pero ¿y entonces qué vamos a hacer con eso? Tenemos que seguir en estos procesos de movilización y de organización ya para construir nuestra fuerza, que viene porque las condiciones están. El 96% de las personas sigue rechazando la clase política, las instituciones del Estado, ya por lo tanto las condiciones no han variado, y por lo tanto la posibilidad de que surjan, aparte de la condición económica que está cada vez más compleja, ya están todas las condiciones para que el pueblo de repente se empiece a dar cuenta, que yo creo que ya está ocurriendo, de que esto en realidad tiene elementos de corta vida. Sí. En tu caso, Paula, ¿cómo ves este escenario y el llamado, digamos, a las personas y al pueblo en general y a todos quienes nos escuchan y nos ven para este 4 de septiembre? Claro, dado que es como hemos visto, es un proceso que tiene un contexto, se origina en un contexto represivo, el mismo desarrollo del proceso es profundamente antidemocrático y de espaldas al pueblo, y de hecho conducido por la élite política, como hemos señalado, justamente la élite política contra la cual el pueblo se rebeló. Entonces es una farsa, es un engaño, es una trampa, y de democrático no tiene absolutamente nada, considerando siempre, no podemos confundir lo democrático con la democracia con la urnocracia, ¿no? Porque nadie nos puede venir a decir que democracia es ir a votar. No es tan simple, eso es un vaciamiento de lo que implica lo democrático o la democracia como por definición. Y sin olvidar que siempre la democracia capitalista es siempre una dictadura para los y las trabajadoras, los sectores populares y las pobres, no solo acá, sino en todas partes del mundo. Eso es la democracia capitalista, para nosotros es siempre dictadura, eso no lo podemos obviar, y obviamente el llamado es a no reconocer este proceso, porque es un proceso totalmente ilegítimo, totalmente a espaldas del pueblo y que no representa nuestros intereses. De hecho, por ejemplo, en el proyecto de la nueva Constitución, además es vergonzosamente mentiroso, hipócrita.
no se toma por la nacionalización de los recursos naturales no renovables, que es lo que permitiría económicamente, daría como la materialidad para la realización de aquellos derechos sociales y económicos que propone. Porque eso no se puede sostener si no hay una base material para que se realice. Si no se produce esto, la nacionalización de los recursos, por ejemplo, ¿cómo se sustentaría esto? Es más y más retórica, porque es insostenible. Entonces, obviamente, el llamado es a no reconocer este proceso, que es un proceso ilegítimo y conducido por la misma élite política y económica que nos oprime y que nos mantiene en esta situación de vida totalmente en contra de la dignidad de las personas. Entonces, no reconocerlo, rebelarnos contra este proceso, ya sea anulando, ya sea no participando, ya sea con la abstención, pero no lo podemos reconocer. Y lo que sí siempre es el llamado a que el único camino va a ser siempre la organización, la movilización y la lucha, y que los sectores del pueblo se organicen, generen su propia institucionalidad para destruir este sistema. Porque en realidad, si no terminamos con el capitalismo, vamos en realidad directo a la extinción como especie incluso. Entonces ya es una batalla ya como hasta por la defensa de la vida. Así que. Exacto. Rodrigo, ¿algo que agregar? Yo sí te quiero agregar un elemento que yo creo que es también súper importante, que tenemos que desarrollar, seguir desarrollando, ¿ya? Y que es la deliberación colectiva. El tema, esta democracia ya que te lleva a una urna, esto lo señala Gabriel Salazar muy bien, ya te lleva a una urna donde tú votas en secreto y te fijas, o sea, solito, no, pues aquí la historia es la deliberación colectiva. Nosotros tenemos que construir estos espacios colectivos donde conversemos, donde pensemos en común y vayamos entre todos buscando los caminos de cómo nos vamos liberando de todas las problemáticas que tenemos. Y eso es fundamental, y tenemos que crear también una forma en que la toma de decisiones políticas para la conducción del país, para la construcción de este Estado, sea por esa vía, por una vía de deliberación colectiva. Ya no más este tema individual, ¿no es cierto?, donde todo queda a la libre como competencia, ¿no es cierto?, con elementos de marketing político que nos sirven porque finalmente es todo engañoso. Entonces, ese modelo de manera de entender la democracia, nosotros creemos que está en crisis. Una crisis que no solo está ocurriendo en nuestro país, es una crisis que está ocurriendo a nivel internacional, no solamente en los países latinoamericanos, sino que también en los países del norte, también en Europa, etcétera. Por lo tanto, esta crisis está, y lamentablemente ni esta nueva constitución ni esta élite política, ¿no es cierto?, que nos controla tiene conciencia de eso y sigue estirando el chicle, y esto lleva a conflictos necesariamente históricos, y eso es inevitable. Se diga o no se diga, querámoslo o no querámoslo, ya el conflicto está, las condiciones están completas, no se han asumido. Bueno, muchas gracias, Paula, Rodrigo, por haber estado con nosotros aquí en este segundo programa de Lo que el Pueblo Proclama, de participar con nosotros, con su opinión, con sus enseñanzas, con sus aclaraciones y sobre todo con su disposición a la lucha y a la organización. Así que les agradecemos mucho su participación. Yo quería agradecer también al espacio y quería también como destacar la importancia de la construcción de estos espacios comunicacionales, ¿no es cierto?, donde tenemos que ir entre todos armando y que nuestras voces salgan. Tampoco tenemos las claridades suficientes necesariamente, sino que tenemos que ir aprendiendo entre todos, intercambiar nuestras miradas, ya para ir encontrando los caminos, ya para que nos lleven al buen vivir que tanto hemos soñado, ¿no? Ay, que nos merecemos también. Además, sí. Bueno, así estamos concluyendo este segundo programa, y el llamado sigue siendo el mismo. Estamos en contra de la farsa que se está tejiendo y terminando de cocinar, porque esta cocina constituyente todavía no termina, esta cocina constitucional todavía no cierra, está en proceso. Lo que sí tenemos claro es que son los mismos de siempre, los mismos y las mismas contra los que este pueblo se levantó el 18 de octubre
con un alto costo en vidas, un alto costo en prisión, un alto costo en movilización. Por lo tanto, el llamado sigue siendo el mismo. Desde aquí, desde el referente político-social, desde Prensa Opal y desde todos quienes nos están acompañando, hacemos este llamado para el 4 de septiembre. Vota nulo o abstente. Nos vemos en el próximo capítulo de Lo que el pueblo proclama. Muchas gracias. La que va a vencer y va a cambiar la historia.